Rafael tenía 42 años y, desde fuera, su vida parecía impecable. Médico reconocido en Barcelona, esposo de Clara, padre de una adolescente que empezaba a abrirse camino en el mundo. Sus colegas lo admiraban, sus pacientes lo veneraban, su familia podía presumir de él en cualquier reunión. Todo encajaba en la imagen de éxito que cualquiera soñaría: prestigio, estabilidad, respeto. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, había un vacío que se iba extendiendo lentamente, como una grieta silenciosa en un muro aparentemente sólido. Cada mañana, Rafael se despertaba antes que el resto. La luz mediterránea entraba por las persianas de su piso en el Eixample, bañando las paredes con un resplandor cálido que para él ya no significaba nada. Preparaba el café, escuchaba el rumor de la calle, y en el espejo de la cocina veía el mismo reflejo de siempre: un hombre bien afeitado, con bata blanca lista para el hospital, con la sonrisa ensayada para soportar la jornada. Pero detrás de ese reflejo, él ya no se reconocía. Era como observar a un extraño que representaba un papel a la perfección. Con su esposa mantenía conversaciones superficiales. Clara hablaba de su trabajo, del tráfico, de la vecina que acababa de mudarse, de planes pequeños que llenaban el calendario. Él asentía, sonreía, contestaba con frases cortas. No había discusiones, pero tampoco cercanía. Lo que un día fue complicidad ahora era rutina. A la hora del desayuno, su hija apenas cruzaba palabras con ellos, salía corriendo con prisa hacia el instituto. Rafael entendía aquella distancia, pero no dejaba de sentir que era un síntoma de algo más grande, un hogar convertido en escenario, donde cada uno representaba su papel sin verdadera conexión. En el hospital la situación no era diferente. Sus colegas lo veían como un referente, alguien seguro de sí mismo, un profesional brillante. Los pacientes lo llamaban Ángel. Después de una operación exitosa, sus superiores confiaban en él para los casos más delicados. Pero detrás de cada consulta, de cada diagnóstico, de cada gesto amable, se escondía un hombre agotado, incapaz de sostener la máscara que había construido con tanto esfuerzo. Lo admiraban por lo que mostraba, pero nadie sospechaba la tormenta silenciosa que lo consumía por dentro. La contradicción era insoportable: cuanto más éxito acumulaba, más se alejaba de sí mismo. A ojos de los demás, tenía todo lo que cualquiera desearía. A ojos propios, no tenía nada. El reconocimiento le pesaba como una cadena, porque no era fruto de la verdad, sino del personaje que había aprendido a interpretar. Y lo peor era la certeza de que no podía confesarlo a nadie. Ni a Clara, ni a sus colegas, ni mucho menos a su hija. El miedo a perderlo todo era tan grande como el miedo a seguir viviendo esa mentira. Por dentro, la soledad crecía sin hacer ruido. No era tristeza evidente, ni rabia explosiva. Era un vacío mudo, un cansancio existencial que lo hacía sentir desconectado de cada gesto cotidiano. Besaba sin sentir, hablaba sin decir, vivía sin estar. Y cuanto más intentaba convencerse de que aquello era normal, más se daba cuenta de que algo estaba profundamente roto en su interior. Cada gesto se convertía en un recordatorio de su doble vida. La bata de médico que vestía cada mañana era como una armadura, lo protegía de las preguntas incómodas, de la sospecha ajena, pero al mismo tiempo lo sofocaba. El título, los reconocimientos, las sonrisas de agradecimiento de sus pacientes, todo eso que debería llenarlo de orgullo lo dejaba frío, vacío. Cuando se quedaba solo en su despacho, a veces miraba sus manos y se preguntaba quién era en realidad, más allá de todo lo que había conseguido. El contraste entre lo que mostraba y lo que sentía se convertía en un abismo. El mundo lo veía como un hombre completo, él sabía que estaba incompleto, fragmentado, atrapado en una vida que no le pertenecía. El papel de esposo correcto, de padre ejemplar, de médico prestigioso, todos eran disfraces. Y bajo ellos, Rafael apenas encontraba un eco de sí mismo. Esa tensión le acompañaba en cada respiración. Sabía que en cualquier momento la fachada podía resquebrajarse, que una sola mirada atenta bastaría para descubrirlo. Y esa posibilidad, más que liberarlo, lo asfixiaba. Porque no se trataba de que los demás lo descubrieran, era él quien ya no podía seguir escondiéndose de su propia verdad. En silencio, día tras día, Rafael caminaba por Barcelona con la sensación de estar rodeado de gente, pero más solo que nunca. La ciudad entera lo celebraba como un hombre de éxito, pero en su interior la voz que lo llamaba impostor era cada vez más fuerte. No había gritos, no había escándalos, pero había un vacío que lo consumía poco a poco. Y ese vacío empezaba a convertirse en la verdadera amenaza de su vida. Una tarde de otoño, cuando la jornada en el hospital se había extendido más de lo habitual y la fatiga se le pegaba al cuerpo como una sombra imposible de sacudir, Rafael decidió caminar sin rumbo por las calles de Barcelona. No buscaba ejercicio, ni aire fresco, solo escapar de sí mismo.
La ciudad bullía con el ruido del tráfico, las conversaciones cruzadas en las terrazas, las luces de los escaparates que se encendían una tras otra. Para cualquiera era un paisaje cotidiano, para él, un refugio en el que esconderse, un telón de fondo que podía distraerle del silencio interior que lo perseguía. Cruzó calles conocidas, pasó por plazas llenas de turistas y llegó sin proponérselo a un pequeño parque en el barrio del Raval. Fue allí donde escuchó un clic seco, un sonido mecánico que le detuvo en seco, el disparo de una cámara. Un joven estaba tomando fotografías, inclinado hacia un banco vacío cubierto de hojas, buscando ángulos en lo que parecía insignificante. No fotografiaba monumentos, ni rostros sonrientes, encuadraba lo invisible, lo que otros no miraban. Rafael se quedó observando unos segundos, hipnotizado por la calma con la que aquel chico parecía contemplar el mundo. El joven levantó la mirada, y al ver que alguien lo observaba, sonrió sin pedir nada. Su gesto era natural, sin máscaras, y por eso resultaba perturbador. ¿Te molesta?, preguntó, levantando la cámara apenas unos centímetros, como si ofreciera una disculpa anticipada. Rafael negó con la cabeza, sorprendido de escucharse responder con sinceridad. No, solo me pareció curioso. Curioso es todo lo que dejamos de mirar, contestó el chico. Ese intercambio simple descolocó a Rafael más que cualquier conversación con colegas, más que los discursos vacíos de reconocimiento profesional. El joven se presentó, se llamaba Alejandro, era fotógrafo de calle y rondaba la treintena. Sus ojos transmitían serenidad, como si en lugar de observar lo externo, viera directamente lo que había dentro de los demás. Hablaron unos minutos, de nada en particular, de todo a la vez. Alejandro no preguntó por su familia, no quiso saber de su trabajo, no pareció interesado en sus títulos ni en sus méritos. Y esa indiferencia era, para Rafael, un aire fresco en medio de una vida que llevaba demasiado tiempo oliendo a rutina. Mientras caminaban juntos unas calles, Rafael sintió algo extraño, podía respirar distinto, como si el mundo hubiera bajado el volumen y por primera vez en años pudiera escuchar el propio latido de su corazón. Alejandro hablaba despacio, sin adornos, con frases tan simples que resultaban desconcertantes. No había elogios, no había expectativas, no había juicio. Solo una presencia limpia, sin dobleces. Y ese espacio abierto que se creaba entre ellos se volvió un lugar al que Rafael, sin quererlo, deseaba volver. Aquella noche, al regresar a casa, respondió con monosílabos a las preguntas de Clara y evitó mirar a los ojos a su hija. Pero no era rabia lo que lo mantenía en silencio, sino la conciencia de que por primera vez había sentido que no quería estar allí. Y esa idea, apenas un destello, empezó a crecer en su interior como una chispa peligrosa. Los días siguientes intentó convencerse de que no buscaba nada, de que aquel encuentro había sido un accidente. Sin embargo, regresó al parque. Y allí estaba Alejandro, sentado con un portátil, editando sus fotos. Lo saludó como si lo conociera de toda la vida, con esa naturalidad que desarma cualquier defensa. Rafael se sentó a su lado, y la conversación fluyó de nuevo, sin esfuerzo. Empezaron a repetirse los encuentros, siempre breves, siempre inesperados. No había coqueteo explícito, ni promesas veladas, solo la sensación de que aquel joven le escuchaba de un modo que nadie más había hecho nunca. Y cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que esas charlas sencillas se estaban convirtiendo en una necesidad peligrosa. Lo que empezó siendo una distracción se transformó en un anhelo silencioso. Cada palabra, cada silencio compartido, abría grietas en la coraza que Rafael había construido durante décadas. No era amor aún, tampoco amistad definida. Era otra cosa, más profunda, más inquietante, la primera vez en mucho tiempo que se sentía vivo. La primera grieta apareció en su propia casa. Una noche cualquiera, tras uno de esos paseos en los que se perdía por Barcelona fingiendo que volvía tarde por trabajo, Rafael encontró a Clara despierta en el salón. No era habitual, ella solía acostarse pronto, pero aquella vez lo esperaba en silencio, con una serenidad que resultaba más peligrosa que cualquier reproche. ¿Te pasa algo?, preguntó ella con voz baja, como quien ya conoce la respuesta pero necesita escucharla. Él dudó unos segundos que parecieron eternos, y finalmente lo dijo. No una excusa, no una mentira, sino una verdad que le desgarró la garganta. Hay alguien. Clara parpadeó despacio, se aferró al reposabrazos del sillón como si el gesto pudiera salvarla de lo inevitable. ¿Una mujer?, preguntó con la esperanza de que al menos lo que estaba a punto de escuchar fuera algo que pudiera comprender. No, contestó él, y esa palabra cayó como un golpe seco. Es un hombre. El silencio que siguió fue insoportable. No hubo gritos, ni insultos, ni reproches. Clara se levantó despacio, caminó hacia la habitación y cerró la puerta sin violencia, con una calma que dolía más que cualquier estallido.
Aquella noche Rafael durmió en el sofá, no porque ella lo expulsara, sino porque entendió que ya no tenía derecho a ocupar el espacio que había compartido durante tantos años. A la mañana siguiente, su hija apenas lo miró. El aire en casa se volvió espeso, cargado de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Y pronto, lo que había comenzado como un secreto íntimo se transformó en un rumor corrosivo. Alguien lo vio con Alejandro en el barrio, caminando demasiado cerca, compartiendo esa complicidad que no necesitaba contacto físico para delatarse. No tardó en llegar a oídos de sus colegas del hospital. Primero fueron las miradas rápidas, después los comentarios a media voz en los pasillos, luego la incomodidad evidente cada vez que entraba en una sala. Los pacientes, que antes lo buscaban con devoción, empezaron a desaparecer. Algunos lo hicieron con excusas amables, otros simplemente dejaron de pedir cita. Un correo electrónico le golpeó especialmente, una madre le escribió que prefería que su hijo fuese tratado por un médico más tradicional. Breve, cortante, cruel en su frialdad. Ese mensaje, más que cualquier cuchicheo, le mostró la magnitud del rechazo que se avecinaba. En casa, la distancia se volvió un muro. Clara hablaba lo justo, su hija lo evitaba. En el hospital, los pasillos se estrechaban, los saludos se reducían a un movimiento de cabeza. Lo que antes era respeto ahora era indiferencia disfrazada de cortesía. Y esa indiferencia pesaba más que el odio abierto, porque convertía su existencia en algo prescindible. El jefe lo llamó a su despacho con un tono de falsa empatía. Le ofreció una licencia para descansar, pero ambos sabían que era una manera elegante de apartarlo del foco. Rafael aceptó sin protestar, porque ya no tenía fuerzas para luchar por un lugar que sentía perdido. Salió del hospital con una mezcla de alivio y derrota. Alivio porque ya no tendría que sostener la mentira de la normalidad, derrota porque comprendía que lo estaban borrando de la vida que había construido durante 2 décadas. Lo que más lo destrozaba no era la pérdida del prestigio, ni siquiera el rechazo de algunos pacientes, sino el silencio de su propia familia. Una mañana, Clara le dijo en la cocina, sin mirarle a los ojos, «No te odio, pero ya no sé quién eres». Y su hija, que hasta entonces lo había castigado con ausencia, dejó sobre la mesa una nota breve, «Necesito tiempo. No quiero odiarte». Rafael guardó ese papel en su cartera como si fuese lo único que quedaba en pie en medio del derrumbe. El castigo de la sociedad fue más lento pero igual de implacable. Amigos que antes lo llamaban dejaron de hacerlo. En el gimnasio, los compañeros cambiaban de máquina al verlo llegar. En la panadería, el saludo del cajero se convirtió en un gesto automático, distante. No había violencia explícita, solo un aislamiento calculado, un vacío que lo rodeaba por todos lados. El hombre que había sido admirado como un ejemplo se convertía en un fantasma al que nadie quería mirar de frente. Así fue como, en cuestión de semanas, Rafael perdió todo lo que había construido: el respeto profesional, la estabilidad familiar, la confianza de su hija, la admiración de los pacientes, la seguridad de un lugar en el mundo. Todo se desmoronaba con la misma facilidad con la que una reputación se levanta, con palabras, con silencios, con miradas que no necesitan explicación. Y en medio de aquel derrumbe, solo quedaba una certeza cruel: el precio de haber callado tanto tiempo era ahora mucho más alto que el de haberse atrevido a decir la verdad desde el principio. Cuando por fin firmó la renuncia en el hospital y salió con la bata doblada bajo el brazo, Rafael comprendió que ya no quedaba nada del hombre que había sido durante décadas. No tenía trabajo, no tenía a su familia cerca, y para colmo, Alejandro también había desaparecido de su vida sin explicaciones. No hubo despedida, ni mensaje, ni siquiera una excusa. Simplemente dejó de responder, como si aquel vínculo hubiera cumplido su única función: abrirle una puerta y abandonarlo frente al abismo. La soledad se convirtió en su única compañía, y al principio no fue un espacio de reflexión, sino un pozo oscuro del que parecía imposible salir. Los días pasaban lentos, idénticos. Se levantaba tarde, caminaba por el piso vacío, abría las ventanas y veía la ciudad seguir su curso sin él. No encendía la televisión ni la radio. Las llamadas dejaron de llegar, los amigos se evaporaron, los familiares callaron. Barcelona, tan vibrante para otros, para él era un escenario lejano, como una película muda que observaba desde detrás de un cristal. Se preguntaba si alguien notaría su ausencia si un día no regresaba a casa, y esa pregunta le desgarraba por dentro más que cualquier insulto. En medio de ese silencio absoluto, apareció un recuerdo que no conseguía apartar: las palabras de Alejandro en una tarde de lluvia, cuando lo miró fijamente y le preguntó si tenía miedo de ser él mismo. Esa frase le martilleaba la mente porque, por primera vez, aceptaba que la respuesta era sí. Había vivido toda una vida escondiéndose, y ahora que lo habían despojado de todo, lo único que le quedaba era la posibilidad de enfrentarse a esa verdad o rendirse definitivamente.
La rendición parecía tentadora. Llegó a escribir en un papel el número de un terapeuta, lo guardó en la mesa y pasó semanas mirándolo sin atreverse a marcar. Una tarde, sin embargo, recibió una llamada inesperada de un antiguo paciente, un hombre que le agradeció entre lágrimas haberlo tratado cuando todos lo rechazaban por ser VIH positivo. «Usted no me salvó solo el cuerpo, me salvó la dignidad», le dijo. Esa voz lo sacudió como una corriente eléctrica. Comprendió que, aunque su mundo se hubiera derrumbado, todavía podía tener sentido si encontraba una manera distinta de utilizar lo que le quedaba, su capacidad de escuchar, de cuidar, de estar. Así nació la idea de los grupos de apoyo. No fue un plan elaborado ni una ambición desmedida, solo una chispa que se encendió en medio de la oscuridad. Pegó carteles discretos en bibliotecas, en una cafetería del barrio, en un centro comunitario, encuentro confidencial para quienes sienten que no tienen dónde hablar. Gratuito, abierto. La primera reunión fue un fracaso. Nadie apareció. La segunda, igual. Pero en la tercera, un chico tímido entró en la sala alquilada de un centro vecinal. No dijo mucho, apenas se sentó, miró al suelo y al final solo pronunció una palabra: gracias. Y se fue. Aquella mínima chispa bastó para que Rafael volviera la semana siguiente. Y esa vez el chico regresó, y habló. Confesó que tenía 18 años, que salía con otro chico a escondidas, que temía que su familia lo descubriera y lo echara de casa. No buscaba consejos, solo necesitaba desahogarse. Rafael lo escuchó en silencio, sin juzgar, y comprendió que ese simple acto de escuchar ya era más poderoso que cualquier discurso. A partir de ahí, poco a poco, empezaron a llegar más personas. Un profesor de primaria, un camarero, un desempleado. Todos con un denominador común: el miedo. Miedo a ser descubiertos, miedo a perderlo todo, miedo a no pertenecer a ningún lugar. Las reuniones se convirtieron en un refugio inesperado. No eran terapias profesionales, ni discursos grandilocuentes, sino un círculo donde se podía hablar sin máscaras. Rafael no intentaba dar soluciones, su sola presencia, marcada por las cicatrices de su propia caída, ofrecía un mensaje tácito: se puede perder todo y aún así seguir en pie. Esa verdad, aunque dolorosa, daba esperanza. A medida que las semanas pasaban, algo cambió en su interior. La soledad seguía allí, pero ya no era una condena, sino un espacio fértil en el que nacía un propósito. Descubrió que podía reconstruirse no como médico de bata blanca, sino como alguien que simplemente ofrecía escucha y compañía. Y en cada testimonio compartido, en cada mirada que dejaba de temblar, Rafael encontraba el recordatorio de que todavía tenía un lugar en el mundo. No el que había soñado, no el que le impusieron, sino uno nuevo, frágil, auténtico. El tiempo no devolvió a Rafael lo que había perdido, pero le enseñó a mirar con otros ojos lo que aún quedaba en pie. Parte de su familia se alejó para siempre. Los primos que antes lo buscaban en celebraciones dejaron de llamarlo, algunos amigos de juventud lo borraron de los grupos de mensajes, y en las reuniones familiares su nombre se pronunció cada vez menos, como si mencionarlo fuera una incomodidad. Esa distancia dolía, pero ya no era un golpe inesperado, era una consecuencia que había aprendido a aceptar. Lo que antes le parecía insoportable ahora se transformaba en un recordatorio constante de que vivir sin máscara tenía un precio alto, pero asumible. Los grupos de apoyo que comenzó de manera casi improvisada crecieron poco a poco. No se hicieron famosos ni se llenaron de publicidad, simplemente, la voz corría de boca en boca. Una tarde llegaban 3 personas, a la semana siguiente 5, luego 8. Nunca era multitud, pero cada nuevo rostro era un testimonio silencioso de que no estaba solo, de que había otros como él buscando un espacio donde no ser juzgados. Escuchar las historias de esos desconocidos le permitió comprender que el dolor, cuando se comparte, se vuelve más ligero, y que el miedo se desarma cuando encuentra eco en otra voz. Mientras tanto, la relación con su hija avanzaba a un ritmo más lento, frágil, pero real. No hubo grandes discursos, ni abrazos reconciliadores, ni frases que resolvieran de un plumazo las heridas. Un día simplemente apareció en la sala de reuniones, sentada entre el público, escuchando en silencio mientras él hablaba sobre la importancia de no esconderse. No lo miraba directamente, pero tampoco evitaba hacerlo. Su sola presencia fue como una grieta en el muro de frialdad que los había separado. Rafael entendió que aquella era su manera de acercarse, no con palabras, sino con la decisión de estar allí. Ese gesto cambió más que cualquier disculpa. Empezaron a compartir momentos pequeños, un café en silencio, una caminata corta por el barrio, una fotografía vieja que ella le mostró en su móvil de cuando eran felices en la playa. Eran señales mínimas, pero para él significaban todo. No se trataba de recuperar lo que tenían antes, sino de construir algo nuevo, sin imposiciones, sin máscaras.
La sociedad, sin embargo, no le devolvió el lugar que un día ocupó. En el hospital ya no había espacio para él, algunos pacientes lo rechazaban, y en ciertos círculos su nombre aún era sinónimo de escándalo. Pero otros empezaron a reconocer su valentía. Recibió correos de personas que le agradecían haber puesto palabras a lo que ellos no se atrevían a decir. Una mujer mayor le paró en la calle para darle las gracias. Su hijo era gay, y gracias a lo que escuchó de Rafael, había comenzado a comprenderlo mejor. Ese tipo de encuentros, breves y anónimos, se convirtieron en el combustible silencioso que lo mantenía en pie. Aprendió que no todos estarían dispuestos a aceptar su verdad, y que no necesitaba convencer a todo el mundo. Lo esencial era no volver a traicionarse a sí mismo. Había perdido la perfección de su antigua vida, pero había ganado algo mucho más difícil de conseguir, la paz de no esconderse. En las noches, cuando escribía en su cuaderno, ya no lo hacía con frases desesperadas, sino con reflexiones serenas. No busco que me comprendan, anotó una vez, busco no volver a mentirme. Esa idea se convirtió en su guía. Sabía que la soledad nunca se iría del todo, pero ahora tenía otro color, ya no era castigo, era espacio, un terreno donde sembrar algo nuevo. Los encuentros seguían creciendo, aunque no de manera espectacular. Algunas semanas eran apenas 4 personas, otras, más de 10. Lo importante no era el número, sino la certeza de que en aquella sala nadie tenía que fingir. Rafael no era un salvador ni un héroe, pero había encontrado un modo de transformar su caída en un puente para otros. Y en ese proceso se reconstruía a sí mismo. Un año después de haberlo perdido todo, fue invitado a dar una charla abierta sobre salud mental y aceptación. Dudó en aceptarla, no se sentía un referente, ni un experto, ni alguien digno de un escenario. Pero recordó lo que había callado durante tanto tiempo y comprendió que tal vez lo único que podía ofrecer era precisamente eso, su propia verdad. Subió al estrado con nervios, habló sin guión, contó su historia sin adornos. No prometió que todo mejorara, dijo que a veces simplemente cambiaba, y que ese cambio ya podía ser suficiente. Al terminar, entre el público, reconoció a su hija. No sonrió, no lo abrazó, pero dejó una nota en su asiento: te escuché. 2 palabras, nada más, pero suficientes para cerrar un círculo. Rafael dobló el papel con cuidado y lo guardó como la prueba de que, a pesar de todo, no había perdido lo esencial, la posibilidad de vivir como quien es, sin disfraces, con dignidad. No consiguió la felicidad perfecta que la sociedad espera vender, pero encontró algo más valioso, la libertad de mostrarse sin miedo y la fuerza de acompañar a otros a hacerlo también. Y esa libertad, entendió al salir a las calles de Barcelona con la cabeza erguida, era suficiente.